Hola, soy Milagros Hurtado, especialista en tratamientos posoperatorios y también en terapia manual. Hoy tengo un podcast para ti. Lo habías estado esperando y estaba buscando ese cirujano plástico que me ayudara y que él entendiera muy bien las necesidades que tú tienes. Te voy a presentar al doctor Miguel Hernández. Por supuesto, cirujano plástico cubano. Tenemos un médico internacional que gracias a su licenciatura, el Colegio Médico del Perú le ha otorgado su registro nacional de especialidad. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, agradecido de estar aquí contigo para hablar sobre estos temas tan importantes que es la mancomunión entre cirugía plástica y tratamiento postoperatorio. Así es, doctor. Bueno, nosotros estamos felices porque tenemos muchas preguntas. Seguro que tú desde tu casa, desde tu centro de trabajo, estás pensando, quiero que le pregunten esto. No te preocupes, que tengo todo apuntado. Hoy día el doctor va a dejar todo sobre la mesa. Vamos a empezar por algo muy importante. La cirugía plástica, doctor, con las nuevas tecnologías, están creando, al menos para nosotras, las que nos dedicamos al postoperatorio, múltiples complicaciones. Claro, seguro que ya estás pensando que a ti también te pasa. Sí, vamos a ver por qué viene esto de la hiperfibrosis. ¿Por qué hay más? La fase inflamatoria se ha expandido más que antes, que la cirugía plástica, cuando usaban la liposucción con esa cánula, y no veíamos estos casos. Doctor, respóndanos, ¿qué está pasando? A ver, la cirugía de contorno corporal es, como en todos los procederes quirúrgicos, es importantísimo lo que es la selección adecuada de cada paciente para aplicar en cada paciente la técnica que realmente lleva. O sea, hay que tener en cuenta desde el diagnóstico que hace el especialista de cirugía plástica, que es lo que le vamos a ofrecer a la paciente para obtener un resultado óptimo y disminuir las complicaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la edad de la paciente. No es lo mismo una paciente con 20 años que con 50 o con 60 años, que a veces nos llegan así, creyendo que, por ejemplo, una liposucción va a resolver su problema. Y eso, doctor, y sobre todo también creo yo, disculpe que le corte, el problema que tenemos es que no hay una individualización, porque a veces llega uno al cirujano y el cirujano le dice, no, sí, sí, te opero. Y dice, no, pero yo quisiera, no, no, también te lo hago. Y uno se siente, ¿me va a operar un profesional o este señor está pensando lucrar conmigo? Yo creo que ahí hay mucho problema, doctor, porque a veces uno llega con 11 de hemoglobina y nosotras que estamos al otro lado, que somos las del postoperatorio, como tú, como tú y como tú, y decimos, oye, ¿por qué esta paciente no evoluciona bien? Oye, ya va 10 días, está sigue con el seroma, sigue con inflamación, y de repente dices, a ver, ¿cómo está esa hemoglobina? Le pides la ficha, la historia clínica, y ese paciente entró con 9 de hemoglobina. Por eso la importancia de la selección adecuada de cada paciente. O sea, un buen diagnóstico te lleva a un buen tratamiento y a una disminución en riesgo de complicaciones. O sea, eso quiere decir que, como ya hemos dicho, la edad es importantísimo, los antecedentes patológicos que pueda traer la paciente, alguna enfermedad que tenga. No es lo mismo una paciente sana o que no tenga historias de enfermedad, una paciente que pueda ser diabética, obesa, hipertensa, que tenga trastornos de discrasia sanguínea, o sea, que pueda sangrar fácilmente, que tenga anemia con anterioridad o que sufra de anemia con frecuencia. Y los hipotiroideos, doctor, que son los pacientes más complicados porque ellos están en el reino del agua. Siempre andan con edema, siempre tienen frío, los hipotiroideos son una complicación. Las otras cosas, por ejemplo, son los hábitos tóxicos. Los pacientes fumadores no evolucionan igual que los pacientes que no fuman. Claro, los pacientes que consumen algún tipo de droga, su evolución tampoco no es igual. Ahora también. Los pacientes, por ejemplo, que tienen un medio social que no les favorece, que no tienen alguien que los pueda ayudar en su postoperatorio durante el proceso de curación. Entonces, todas esas cosas influyen, porque si tú tienes a alguien que te ayude en tu casa, tú estás tranquila haciendo reposo. Pero si no tienes a nadie, tienes que hacer tú todas las cosas de la casa. Eso, qué importante lo que acaba de mencionar, doctor, la importancia de un nivel adecuado de serotonina en el paciente. Y hemos visto, doctor, que seguramente usted en su larga experiencia se ha podido dar cuenta que la mayoría de personas que se operan tienen un déficit en el tema de la autoestima. Eso es una cosa súper importante, porque el dismorfismo corporal, que es la autopercepción que tiene cada paciente, hombres y mujeres, porque ahora actualmente
se están operando casi la misma cantidad de hombres que de mujeres. Entonces, quieren obtener un resultado más allá de lo que realmente se puede lograr, pues que está o que pueda estar totalmente fuera de las expectativas reales. Y entonces muchos pacientes, también nosotros como cirujanos plásticos, tenemos que saber hasta el grado psicológico que puede tener un paciente para decidir operarlo o no. O sea, yo siempre les explico a los pacientes, cuando les digo, no te puedes operar ahora, siempre les digo, yo no gano con no operarte. O sea, primero está salud y después está belleza. Claro. Entonces, los pacientes primero tienen que ir con todos los riesgos cubiertos, en el sentido de que un paciente sano va a evolucionar más que un paciente con un riesgo aumentado o con enfermedad. Y entonces, a partir de ahí empieza lo que es toda la odisea del postoperatorio. Porque si nosotros no valoramos adecuadamente el paciente o no le ofrecemos a un paciente la técnica quirúrgica que realmente lleva, después no solo viene el fallo en el postoperatorio y en el resultado, viene la inconformidad de la paciente con el resultado. Y ese es el otro problema que ocasionan las cirugías secundarias. Entonces vamos por partes y cucharadas. Primero, tu cirujano plástico tiene que evaluarte, pero ojo, tienes que ir informada, ¿ah? Porque ni todas las cirugías son aptas para ti, ni todas las tecnologías, que ahora vamos a hablar, son aptas para ti. Número uno, el postoperatorio requiere que tu cuerpo esté con una inmunidad adecuada. Así que hemoglobina baja, anda comiendo morcilla, comiendo cosas, preparando tu cuerpo para que pueda recuperarse. Sin hemoglobina no hay una buena cantidad de oxígeno. El oxígeno es fundamental. Y la serotonina, doctor, si tienes problemas de gastritis, eso tiene mucho que ver con el nervio vago, que eso, bueno, ya nos vamos a complicar con eso, pero acuérdate que el 90% de la serotonina de tu cuerpo sale de tu segundo cerebro, que está ahí en este sistema entérico, entre el intestino delgado y el nervio vago y, por supuesto, el cerebro. Continuamos entonces con las tecnologías. ¿Para quién no va tan tecnología, doctor, y para quién sí? Mira, es importantísimo porque el nivel de información que hay en las redes sociales a veces abruma tanto a los pacientes y a las pacientes que vienen totalmente desinformados. Entonces vienen solicitando tratamientos que realmente no llevan. Ejemplo clásico, paciente de 20 años o 20 y tantos años que no se ha operado nunca, tiene un ligero sobrepeso con aumento del panículo adiposo en regiones específicas y quiere hacerse una lipoescultura con lipotransferencia. Y ya lo primero que te viene diciendo, yo quiero que me hagas con Baser y quiero que me pase Renuvio. Ellas deciden con qué cirugía. Sí, porque ellas van el problema del medio, los medios actuales de comunicación actuales es que la información está tan diseminada y al alcance de la mano que te desinforma. Claro. Entonces, en vez de ver la propuesta que el cirujano le hace a la paciente de lo que realmente lleva, que quizás esa paciente con una liposucción convencional queda con un resultado espectacular, queda con menos secuelas, queda con menos complicaciones postoperatorias, la recuperación más rápida, pero a veces no lo entiende. Y por ejemplo, las tecnologías, hablando de eso, si es una paciente que requiere o que ya tuvo una liposucción anterior, o tiene 2 liposucciones anteriores, o tiene una abdominoplastía, o tiene áreas de fibrosis diseminada, esas sí quizás requieren ya tratamientos con tecnología como las ondas ultrasónicas, que puede ser el Baser, el Heus, y tratamiento quizás de radiofrecuencia en aquellas pacientes que tienen una edad avanzada, o de J-plasma, como puede ser la Renuvium, para lograr una mejor contracción de la piel. Pero a veces no lo entienden. Ahora, vamos por partes para que las chicas entiendan. ¿Para quién es o para quién sería más adecuado hacer el Renuvium? ¿Qué tipo de paciente es candidato y qué tipo de paciente no es candidato? El Renuvium está indicado en la concepción. El Renuvium, vamos a decir que es por decir, una pistola en forma alargada que lo que libera en la punta es un plasma de argón y el gas helio. Esto ocasiona un efecto de radiofrecuencia a nivel del tejido adiposo, logrando una contracción primeramente inicial del tejido en aquellas pacientes que pueden tener una edad avanzada, digamos que por ejemplo más de 40 años, porque su calidad de la piel, las fibras elásticas no son adecuadas y entonces se requiere
un medio alternativo tecnológico para lograr una contracción en el espacio subcutáneo y que después hay que explicar a las pacientes que este efecto también es acumulativo. O sea, no es solo que lo vas a ver quizás inmediatamente, sino que eso va a estimular lo que es la formación de colágeno subcutáneo, mejorando la calidad de la piel, la elasticidad y dejándola un poco más tensa. Pero no quiere decir que quizás desaparezca, porque a veces la expectativa es que yo quiero quedar, tengo 50 y quiero quedar de 20. Bueno, y a veces, todos queremos eso, doctor. pero eso hay que explicárselo, porque entonces aparecen las disconformidades. Sí, y la segunda cirugía. Ahora, otra cosa importante que no voy a dejar pasar es que tú entiendas muy bien. Un médico experimentado, no aquel que está acompañando al médico, porque todas las que estamos en este ámbito de la cirugía plástica, sabemos perfectamente que los médicos, las estrellas de la clínica, tienen a su costado a su aprendiz. Y a veces, pues, el aprendiz, porque es eso, tiene que aprender, se le pasa la mano, ¿no? Porque ¿a cuántos grados centígrados, doctor, hace ese impacto dérmico o en la matriz extracelular el ranuro? El Baser. El Baser. El Baser. Realmente el que ocasiona las lesiones por quemadura a nivel cutáneo es el Baser, porque es la conversión de lo que es las ondas ultrasónicas de energía ultrasónica a energía térmica. Ajá. Y lo que sucede es que a veces la superficialización de la cánula del Baser ocasiona contacto con la piel, ocasionando esta reacción térmica que ocasiona una quemadura a nivel superficial. Cuando lo hacen, escuchen, cuando tú dices, sáqueme todo, doctor, sáqueme todo, ¿no? Todo. Hasta el zócalo continental. Entonces la piel queda tan delgadita, tan desprotegida que esas células basales no tienen esa comunicación sanguínea. Acuérdate que la sangre llega a la dermis a la epidermis, no hay nutrición celular. ¿Qué sigue? La necrosis muchas veces, ¿no? Por eso la importancia durante el acto quirúrgico realmente conocer cómo se hace el proceder. O sea, si vas a aplicar el Baser o el Heus, que es el último equipo de alta tecnología, el Heus, que es de cuarta generación, realmente lo importante antes de la aplicación es realizar una buena tumescencia, o sea, la infiltración del líquido que vamos a usar para lograr que nos acompañe para hacer la liposucción, porque tú haces la tumescencia, después haces la aplicación del Baser con sus ondas ultrasónicas en un plano profundo, para lograr una liquefacción o un debilitamiento de esa grasa o de fibrosis que puede estar presente y nunca superficializar. O sea, estamos hablando en la grasa profunda, que es la más gruesa, porque uno debe dejar un colchón adiposo para protección cutánea, que debe ser aproximadamente, puede ser de 1 a 1,5 hasta 2 centímetros ese colchón adiposo. Pero generalmente se deja para el remodelado de lo que es la lipoescultura aproximadamente entre 1,5 centímetros. Y a veces porque es la protección de la piel. Y a veces no son tan exactos y plum, se llevaron más grasa de lo habitual y ahí vienen los problemas, ¿no? Tenemos pacientes, doctor, que están pigmentadas, hiperpigmentadas después de la cirugía con láser. Ahí es donde entra el problema de que la importancia de una buena tumescencia. ¿Por qué razón? Porque junto con la solución salina, que es lo que se emplea para hacer la tumescencia, se aplica también epinefrina. Tú tienes que dar un lapso entre el comienzo de la liposucción y el efecto de esa tumescencia. O sea, no es que tú infiltres inmediatamente y tú empieces de manera inmediata. Tú tienes que darle 5 a 10 minutos para que esa tumescencia haga efecto, esa epinefrina provoque vasoconstricción, porque las manchas es hemosiderina en el espacio cutáneo, que por la ruptura de los vasos sanguíneos hace una se hace superficial. Corte, señor director. No, sigue. Se hace una superficial. Exacto. Llega al espacio superficial de la dermis y lo que hace es una impregnación de esa hemosiderina en la región cutánea. ¿Qué sucede? Pero hay que traducir, doctor. Hemosiderina, el hierro que está dentro de la célula de los glóbulos rojos. Ajá. Al romperse el glóbulo rojo, sucede que esta componente de hierro llega a la capa de la piel y lo que hace es una impregnación de la piel. No es lo mismo esas máculas hiperpigmentadas que hematomas, son dos cosas diferentes. Y otra cosa es la melanina, no te olvides el melanocito, eso ya lo vimos en otro video, pero la hemosiderina, como dice el doctor, es ese pigmento que tiene la sangre.
Ya sabes que ahí están los glóbulos rojos, pero el pigmento, lo que mancha, hemosiderina. No lo olvides. Entonces, eso también origina. Eso origina. Y junto con ello, a veces la formación de hematomas puede verse en alguna medida. Generalmente, vuelvo al principio, si tú haces una buena tumescencia y una técnica adecuada y usas una faja adecuada, que es la otra parte importante del proceso de recuperación, el uso de una faja de una compresión adecuada, no es que sea de compresión alta ni baja, sino más bien una compresión media, aproximadamente, y lo ideal es dejarla 24 horas el primer día después, primer día después de la cirugía. Cuando tú quites esa faja, generalmente si ves encuentras hematomas son en las regiones que están fuera de la faja, entonces, donde no hay compresión. Pero diríamos, entonces, el primer día nadie se pone faja. Sí, faja. Sí, le ponemos. Sí, faja, saliendo. Necesitamos comprimir el tejido para que no haya pérdidas ni de líquidos, doctor, ni de sangre. Antiguamente, las pacientes salían prácticamente y se le ponía la faja entre 4 o 6 horas, a 12 horas después de la cirugía. Sí. Pero está demostrado que no, la faja se debe poner inmediatamente que se acaba el acto quirúrgico, colocación de faja para que realice la compresión, haga hemostasia, o sea, compresión de vasos sanguíneos, disminuye el sangramiento y además favorece lo que es el drenaje de los líquidos por los puntos donde se realizó la liposucción. Doctor, pero ¿qué pasa con esas pacientes que se han hecho la cirugía con láser y están pigmentadas? O sea, se han operado hace un año. O sea, mire, cuando alguien tiene una cicatriz por acné y sale la hemosiderina, uno se mancha una semana, 2 semanas, pero estas señoras, esas chicas, tienen esas manchas años. Vamos entonces a traspolarlo a otro tipo de lesión. A ver. Y a la individualidad de cada paciente, que eso es importantísimo. ¿Por qué razón? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, cuando se les realiza una lesión por quemadura, sí, esas lesiones a veces evolucionan de manera hiperpigmentada por diferentes factores. Muchos de ellos, por ejemplo, la exposición al sol. La exposición al sol hace que haya una movilización de los melanocitos en una lesión en cicatrización, desplazándose hacia la cicatrización. Ya. Entonces, lo mismo sucede porque por dentro, donde hay una liposucción, hay una lesión interna. Entonces, va a haber desplazamiento tanto de melanocitos, pero ahí incluye las características individuales de la paciente. No solo tiene que ver el uso de tecnologías, sino también las características de la paciente, que puede tener una tendencia aumentada a lesiones hiperpigmentadas. Yo he visto, doctor, en mi práctica profesional y todas las alumnas que he tenido la suerte de formar, las pigmentaciones en el dorso, en el abdomen, más que nada en los flancos, ¿no? Al lado de las costillas, en personas que no tienen hiperpigmentación en el rostro. Entonces ahí viene el otro lado, ¿no? Que donde quería llegar. Chicas, ¿qué está pasando con las cirugías? Antiguamente, las cirugías convencionales no nos traían estas complicaciones. Eran heridas que hacían los cirujanos para extraerlas. Pero ahora ya no son heridas. Ahora viene la controversia con redoble de tambores, señor director. ¿Qué están ocasionando las nuevas tecnologías? ¿No son acaso quemaduras? Digamos que destruyen tejidos, son ablativas y son quemaduras que están en ese espacio, ¿no? Entre el espacio, en este espacio intersticial, ¿cierto? Donde está la matriz extracelular, donde están las fascias y donde está todo lleno de colágeno de elastina. Esta compresión, esta desnaturalización con estas temperaturas de más de 60 grados centígrados, doctor. ¿Es verdad o no es verdad? Hay una conversión térmica. Esperen. Más de 60 grados centígrados. Pon la mano de la sartén. A ver, díganme ustedes, ¿se están quemando esos cuerpos o no se están quemando? ¿Está controlado? Bueno, seguramente, ¿no? Pero luego, esa hiperfibrosis, porque ¿qué es lo que hace el calor con la radiofrecuencia? Si no desnaturaliza ese colágeno. Quiere decir que si usas desmedidamente la radiofrecuencia, estás provocando hiperfibrosis o no. Ahí te lo dejo de tarea. Entonces, ¿qué sucede, doctor, con esa temperatura en estos tejidos conectivos? A ver, no es menos cierto que cuando se empezó a realizar lo que es la liposucción convencional, o sea, sin el uso de tecnología, evidentemente,
todo este tipo de lesiones de hiperpigmentación o lesiones por quemaduras a nivel de piel, porque realmente es una quemadura, ya lo habíamos explicado, por porque se hace superficial el uso de la cánula del Baser o la tecnología ultrasónica que se emplea, que no es más que, como usted dice, ocasiona aumento de la temperatura porque es la conversión de esa energía ultrasónica en energía calórica, energía térmica. Y entonces, eso es lo que ocasiona la lesión por quemadura cuando no hay un buen medio que contrarrestre eso. Ojo. Por ejemplo, un buen medio es cuando se hace una buena tumescencia. Una buena tumescencia con un suero fisiológico que esté a temperatura ambiente. Debe estar. Hay una creencia que es mejor hacerlo con suero fisiológico tibio. Lo que estás es aumentando entonces la temperatura que va a ocasionar esa tecnología. O sea, le ponen el suero a 37 grados. O sea, antiguamente se hacía eso y todavía hay quien lo usa. Sí. Sí, ponme a calentar el suelo para hacer la infiltración. Pasen al microondas un ratito y luego me lo traen. Exactamente. Pero no, está demostrado que el suelo a temperatura ambiente es lo ideal. O sea, estamos hablando 30 grados, 28 grados. A temperatura ambiente. El suero que tú tienes colocado ahí a temperatura ambiente es el que tú vas a colocar al paciente para lograr hacer la tumescencia y con eso vas a disminuir el efecto de la conversión térmica de el empleo de la tecnología, porque cuando haces convencional no pasa eso, evidentemente. Pero el aumento de la temperatura con no solo la conversión térmica, igual cuando haces el uso de, por ejemplo, la tecnología de radiofrecuencia, después de hacer una liposucción, si tú la pasas muy pegada a la piel, evidentemente puede ocasionar una lesión o quemadura si el contacto tiene tiempo suficiente para ocasionarlo. Cuando tú lo pasas de manera estática o muy lenta, puede ocasionar eso. O sea, no es lo mismo cuando tú lo haces en un movimiento adecuado de retracción. La experiencia, ¿no? Como usted que ya tiene la experiencia. Entonces, pero no todo el mundo tiene la suerte, pues, doctor, de atenderse como usted, de ver. De todas maneras, aquí les voy a dejar el contacto del doctor. No se preocupen. Igual, de todas maneras, es importante que los profesionales que nos dedicamos al postoperatorio, ¿no? Que la mayoría somos las técnicas, tengamos ese conocimiento. Ya no podemos tratar el postoperatorio simplemente como heridas. Tenemos que prepararnos para procesos inflamatorios mayores. O sea y diversos. Hablábamos fuera de cámara que si es importante el diagnóstico que hacemos nosotros como especialistas. Sería bueno que las personas que se dediquen al mundo del postoperatorio en cirugía plástica también sepan capaz de hacer un diagnóstico y retroalimentarse con el especialista en cirugía plástica. Claro, pero si tuviéramos la suerte de que todos los cirujanos plásticos acá en el Perú tengan la mente tan lúcida y tan abierta como nuestro querido doctor Miguel. Eso llegará y seguramente hay muchísimos cirujanos plásticos que tienen ese tipo de retroalimentación para obtener buenos resultados. Tengo la esperanza, doctor. Por eso le decía, el personal que realice el postoperatorio también tiene que saber hacer un diagnóstico. Claro, pero para realizar el tratamiento adecuado. Aunque a veces el cirujano plástico quiere imponer el tipo de tratamiento y sé que eso era lo que ibas a decir. ¿Hablo o no hablo? Voy a hablar, doctor. Entonces. Así el colegio médico me censure. Tengo que hablar. ¿Por qué el cirujano plástico cree en su omnipotencia ahí en el Olimpo, mira hacia abajo, ¿no? Nos mira las técnicas, pon radiofrecuencia y le pones la carboxiterapia? Nosotras, por ejemplo, las que hacemos el postoperatorio, que no somos fisioterapeutas, porque aquí en el Perú, debes de saber, si es que estás en el extranjero, que no existe colegio de fisioterapeutas. Y están ellos dentro del colegio de tecnólogos médicos. Hay una lucha ahí que todavía, ojalá, se resuelva. Entonces, la especialidad, doctor, de dermatofuncional, que le corresponde a los fisioterapeutas y que ven la rehabilitación de la piel y que se encargan, por supuesto, del postoperatorio, todavía no está aquí. Mientras eso pasa en Ciudad Gótica, como decía Batman, mientras eso pasa, ¿quiénes vemos el postoperatorio? Si no somos nosotras las esteticistas. Nuestros cirujanos plásticos amigos han confiado en nosotros más de 20 años los tratamientos, pero es el momento que renovemos nuestros conocimientos. Ya el drenaje linfático Boder, doctor, que es una técnica para estimular la linfa o el líquido intersticial, superficial, ya nos queda corto
cuando hay un posoperatorio, porque son tejidos ya más profundos. A ver, la historia más que todo está en el respeto mismo que se gana tanto el cirujano plástico como el personal que se dedica a hacer los postoperatorios. Porque se gana con el conocimiento que podemos demostrar ambos y en función del bienestar del paciente. Sencillo, si yo me doy cuenta que usted sabe de lo que está hablando y pone en práctica realmente lo que cada paciente lleva en su momento, yo no tengo por qué hacer una disyuntiva en cada tema en cuanto vamos a hacer de tratamiento. O sea, yo tengo que confiar en que realmente usted está demostrando que tiene la capacidad, el conocimiento y la experticia para realizar el tratamiento. Lo mismo sucede con los cirujanos plásticos. O sea, tú no te vas a someter a un cirujano plástico que tú veas que no tiene el tratamiento, que no tiene el conocimiento para realizar el proceso. Ahora mire que falta un personaje más en esta historia. Sí, tú, las enfermeras también, y tenemos esa disyuntiva ahí. Por favor, no me aplaudan mis compañeras, mis colegas, pero sí, tenemos ese complejo, ¿no? De la licenciada, ¿no? No todos, por supuesto, hay grandes enfermeras, pero no tienen en su formación profesional, en su estructura académica, ni técnicas manuales, ni drenaje linfático. Entonces, déjenos trabajar, hombre. Corte, señor director. A ver, en todo. No nos dejan, doctor, trabajar. Es que, no, mira, realmente en todos los centros de salud, el cirujano está acompañado inevitablemente exactamente, para nuestro beneficio. O sea, nosotros acoplamos nuestra enfermera a nuestro gusto, a nuestras costumbres, a nuestra forma de trabajar, basándonos en la retroalimentación de los resultados obtenidos. Y entonces a eso sumamos el personal que hace la fisioterapia. Precisamente porque... O el posoperatorio. Pero eso entra también en la confianza, o sea, primero existe la confianza médico-enfermera porque lleva más años, pero después se suma esa confianza al técnico de la esa confianza médico-enfermera no funciona. Ahí tiene usted toda la hiperfibrosis que hay en el mercado. No me haga hablar. Pero no tiene que ver con la enfermera. No vamos a caer en eso, por favor. Porque no vamos a pelear con las enfermeras. Listo, continuamos. Entonces, lo que le quería decir, la retroalimentación entre el personal del cirujano plástico y el personal que hace tratamiento postquirúrgico, si realmente son personas inteligentes, se dan cuenta de que los dos tienen conocimiento, más bien lo que hacen es una retroalimentación en favor del bienestar del paciente. Eso es lo más importante, que el cirujano plástico entienda que hay nuevas tecnologías. Por ejemplo, doctor, para ir un poquito, si el señor director me permite, hablar un poco de tecnología, el posoperatorio. Hay esta máquina Indiva maravillosa que tiene sus 448 kilohertz, su frecuencia, y que por supuesto da muy buenos resultados, ¿no? Y que trabaja en la radiofrecuencia en 37 grados centígrados. La máquina tiene su inteligencia artificial, que ella misma va calculando, va subiendo, va bajando, no depende de tomar aquí la temperatura, la máquina sabe exactamente. Entonces hay algunos médicos que compran su radiofrecuencia y le dicen al personal, usa la radiofrecuencia. El personal se queda, pero yo no puedo usar radiofrecuencia hasta después del día 45 con temperaturas de 38 grados, ¿no? O más. Entonces, hemos visto estas grandes deficiencias, pero también hemos visto el avance de la tecnología en equipos como la oscilación profunda. A ver, el problema de la radiofrecuencia es que, como bien tú lo dices, se puede usar en frío, se puede usar en calor. ¿Sí? Entonces, generalmente, inicialmente, o sea, cuando un especialista, lo más común es que si tú vas a comprar un equipo, tú te asesores, tú te informes del funcionamiento y por eso muchas veces pecamos de autoritario. Okay. Entonces, creemos que nos conocemos todos. Creemos que nos conocemos todos, pero realmente hay personas que realmente se entrenan para usar estos equipos, como es el Indiva y el otro de radiofrecuencia. Que al final lo que hace es una estimulación, o sea, la radiofrecuencia lo que hace es una estimulación para la formación de colágeno y mejorar la calidad de tejido. Pero esa temperatura pequeña, ¿no? Entonces, no te equivoques, no pongas radiofrecuencia en la fase inflamatoria. Acuérdate que la fase inflamatoria de una herida llega hasta el día 6 normalmente, pero en una quemadura, no estamos diciendo que este tejido está achicharrado. Tiene una quemadura, tiene una lesión, tiene una ablación mayor. Entonces la fase inflamatoria seguramente se va a prolongar más tiempo. Entonces ultrasonido será una buena idea en un proceso ablativo,
de esta naturaleza donde veo tanto calor? ¿No será mejor la oscilación profunda? ¿Has escuchado de la oscilación profunda? Te invito a que entres en mi video, a ver mis videos de la oscilación profunda para que sepas de qué se trata esta magnífica tecnología. Vamos a regresar a todas las complicaciones que tenemos, doctor, en la cirugía plástica. ¿Qué está pasando con esta remodelación costal, doctor? Fíjese, todo el mundo está bien contento en la remodelación y después están que no pueden ni moverse. La remodelación costal es un mundo controversial. O sea, vas a encontrar muchos especialistas a favor y vas a encontrar un gremio quizás un poco más grande en contra de la remodelación costal. ¿Por qué razón? Porque estás ocasionando una fractura o luxofractura, como quiera que le digan, de dos arcos costales contiguos con el uso continuado de una compresión forzada o una faja rígida por el espacio de 3 meses que a la forma de pensar, si vamos a traspolarlo al siglo XIX. Todas las mujeres por moda usaban corsé que eran rígidos y al final quitabas el corsé y todas las pacientes tenían un cuerpo de reloj de arena. Claro. Porque le estabas colocando un tutor corporal a una persona por tiempo prolongado. Entonces, no digo que esté bien, no digo que esté mal. Yo muy particularmente estoy en contra de la remodelación costal. No me gusta porque ellos te publican quizás los resultados más espectaculares, pero no te hablan de las complicaciones que pueden ser dolores crónicos, lesiones costales, deformidades a largo plazo. Y la depresión, eso es algo que a veces no toman en cuenta, ¿no? El paciente que se opera de la remodelación costal se está sometido a este corsé, como bien dice el médico, 3 meses. Si ya estás ansiosa por verte escultural, imagínate tú 3 meses, la cantidad de cortisol que corre por tu cuerpo. Son detalles que un buen especialista, un buen cirujano plástico va a observarte, va a analizarte. Esta tecnología es para ti. Esta cirugía sí es para ti y esta no. Un buen cirujano plástico se da cuenta que tu hemoglobina no es la adecuada. Regresa en 2 meses. No está desesperado, ven, te operamos igual. ¿Ah? Y eso es lo que pasa, doctor. Es que hay que preparar. La paciente, a ver, someterse a una cirugía plástica no es ir a un salón de belleza, hacerte las uñas y el cabello. Es someterte a una cirugía donde estás expuesta a riesgos, evidentemente, que pueden afectar su salud y en algunos casos ha llegado a la muerte. Sí. Entonces, si no tienes todos los riesgos cubiertos para ir óptimamente al salón, mira, mejor no te operes. Qué bien que lo dijo, qué bien que lo dijo. Mejor no te operes. Ya tenemos claro entonces, pero tú como profesional de sanitario o técnico en postoperatorio, ¿sabes realmente cuáles son los pasos que tienes que seguir en este proceso de la recuperación o si quieren de la rehabilitación del cuerpo de esa paciente? Tenemos sorpresas para ti pronto con el doctor Miguel Hernández. Doctor, ¿dónde pueden encontrarlo las especialistas en las redes? En las redes me pueden comunicar y ahí entonces hacemos la planificación para que se pueda ver sin ningún tipo de problema. Atendemos acá en Lima, en el espacio de Miraflores. Y bueno, si quieren más información, contactarse para... ¿Qué número? Depende, las chicas quieren saber su número, doctor. Se lo darán en las redes próximamente. El doctor es exclusivo, ya lo van viendo. Aquí les dejo sus datos. No pierdas la oportunidad de que un buen cirujano plástico cuide de ti, de tu salud y de tu resultado. Así es que ya sabes, la cirugía plástica no es ir al salón de belleza, es más allá de eso. No lo olvides. Gracias, doctor. Un placer por estar aquí con usted. Encantado de poder hablar de estos temas que son tan disyuntivos. Un poquito controversiales. Sí, pero, sin duda. Pero yo sé que tú lo has disfrutado muy bien. Y yo, por supuesto, más. Nos vemos pronto.